este simposio de filosofía de la mente y ciencias cognitivas que se da en el marco del 20 Congreso de la Asociación Filosófica de México, a quienes los coorganizadores de este simposio, la doctora Jimena González Gandón y su servidor Juan González, estamos muy agradecidos, incluyendo también su staff y todo el personal de apoyo que ha sido muy profesional en su atención, muy agradecidos y también muy agradecidos con los participantes, ponentes y también audiencia. Eh, vamos a, quisiera primeramente agradecer a los organizadores a lo largo del tiempo, es decir, el Congreso de la AFM, este simposio cumple ya 21 años de vida, ha sido cada 2 años parte de este Congreso de la Asociación Filosófica de México, como un esfuerzo para promover el estudio de la filosofía de la mente y de las ciencias cognitivas en México, pero también más allá. Entonces, primeramente, el agradecimiento a la Asociación de Filosofía de México, pero también a los coorganizadores que a lo largo del tiempo también han apoyado este esfuerzo, en particular a los doctores Jonathan García y la doctora Paola Hernández, quienes también han estado aquí implicados, así como el doctor también Saúl Sarabia. Esta mañana voy a pasar la voz a mi colega y coorganizadora, doctora Jimena González Grandón, para que inaugure oficialmente este simposio y que nos diga cuál es el programa para el día de hoy. Tenemos 5 sesiones, 5 mesas planeadas para este simposio, 2 hoy en la mañana, 2 mañana en la mañana y 1 hoy en la tarde. El menú, el programa lo pueden ver completamente en la página de la AFM. Entonces, por mi parte es todo. Muchas gracias nuevamente a todos los ponentes y participantes que apoyan el desarrollo de las ciencias cognitivas en México y la filosofía de la mente. Y le doy la palabra a mi colega Jimena. Buenos días, Jimena. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Juan, qué gusto verte por aquí. Y bueno, ya veo también que ya están llegando los ponentes de nuestra primera mesa. Y pues bueno, yo me sumo a los agradecimientos, ¿no? Realmente creo que en estas condiciones pandémicas ha sido un esfuerzo pues mucho mayor para todos los organizadores y coorganizadores de pues de todo el Congreso y pues de cada simposio. Entonces, pues agradecer el doble, ¿no? Por todo el esfuerzo y que pues nos hayan permitido y pues que hayamos logrado dialogar lo suficiente para que esto sea posible. Entonces, pues agradezco mucho a la AFM y también, obviamente, pues al posgrado de Ciencias Cognitivas, al 5, ¿no? Que muchas veces ha estado detrás de estos simposios de filosofía de la mente, ¿no? Son muchos los que han sido coordinados desde el 5, desde el Centro Lombardo. Entonces, pues me da gusto que esto siga teniendo una cierta continuidad y que podamos seguir conversando, dialogando en torno a la filosofía de la mente y las ciencias cognitivas, con las nuevas perspectivas, con las nuevas formas que también se van planteando. Así que bueno, pues nada más hablarles un poquito de lo que va a ser nuestro simposio, ¿no? Va a ser el día de hoy, el día de mañana. Vamos a tener el día de hoy la primera mesa, la denominamos Empirismo, Funcionalismo y Patología Mental. La segunda mesa va a ser Mente, Memoria y Diversidad. Y la tercera mesa de hoy, que ya va a ser por la tarde, va a ser en Activismo, Corporeidad e Infancia. El día de mañana vamos a comenzar a las 9 de la mañana con la mesa 4, que va a ser Psicología, Bienestar y Sintiencia. Después seguiremos con la mesa 5, que será Intencionalidad, Metacognición y Fisicalismo. Entonces, bueno, sin más, pues damos por inaugurada este simposio de Filosofía de la Mente y de las Ciencias Cognitivas. Y pues voy a presentar a los que vamos a tener en nuestra primera mesa, ¿no? Nuestra primera mesa se llama Trampa y Engaño, algunas observaciones empíricas sobre la corrupción, y vamos a tener como ponentes a Jonathan García Campos, a Paola Hernández Chávez y a Saúl Sarabia López,
que además, como mencionaba el doctor Juan González, pues han estado también siempre muy vinculados a esta comunidad de aprendizaje de filosofía de la mente y ciencias cognitivas, y muchas veces han organizado estos simposios. Entonces, pues sin más, les cedo la palabra, es toda suya la sala. Muchas gracias, doctora Jimena. Gracias, doctor Juan. Como ya lo menciona la doctora, nuestra charla tiene como título preliminar, trampa y engaño, algunas observaciones empíricas sobre la corrupción. En realidad, esto es parte de un proyecto de investigación de lo que nosotros estamos actualmente trabajando. Tuvimos otro proyecto anterior donde básicamente lo que estuvimos haciendo fue diseñar como una metodología para hacer investigación empírica, y posteriormente lo que estamos haciendo en esta investigación presente es realizar como las investigaciones pertinentes para hacer como una relación, si es que la hay, y exactamente de qué naturaleza sería, entre engaño y trampa. Y más que eso es cómo estos dos factores de alguna manera influyen en nuestra comprensión de la corrupción, al igual que también sería como, pues, no solamente una investigación empírica, sino un análisis conceptual de qué es exactamente la corrupción, cómo se entiende y cómo esta influye en conductas o en patrones de desarrollo que encontramos presentes en la sociedad. Entonces, básicamente el proyecto de investigación del que somos parte, y lo que les voy a presentar ahora muy rápidamente es como algunos de los resultados preliminares que tenemos y algunas de las como investigaciones que tenemos en curso. Entonces, como ya les decía, el engaño, la trampa, las tradiciones sociales son conductas que encontramos en diversos aspectos de nuestra vida social, tanto en asuntos políticos, económicos, y tienen que ver con otros temas como a nuestra comprensión de qué son los contratos sociales, qué es algo como la naturaleza humana, si es que realmente existe y cuál es su influencia en cosas como la moral, entre otras. Parece ser que hay una especie de literatura que nos dicen que estas conductas tienen como trayectorias que parecerían ser universales. Tienen igual trayectorias en los infantes humanos y están disminuidas, perdón, en humanos que sufren trastornos del neurodesarrollo. Entonces, la estructura que voy a presentar ahora es primero una muy breve introducción al análisis conceptual que tenemos sobre el tema, que incluye pues, los trabajos de la psicología evolucionista, mayormente en su visión sobre detección de trampa. Luego les voy a presentar nuestro trabajo experimental, así a grandes rasgos, donde hacemos un estudio cognitivo, donde tratamos de revisar los resultados en un test y pruebas con resonancia electromagnética funcional. Después, para concluir, presentaré simplemente algunas direcciones futuras de nuestro trabajo. Lo que estamos haciendo nosotros es viendo algunas de las definiciones más prominentes de engaño en ciencias cognitivas, y esta es Zuckerman, donde nos dice que el engaño es un acto deliberado destinado a esconder de otra persona una creencia o conocimiento que el engañador sabe que es falsa. Parecería que es ampliamente como aceptada. Entonces, generalmente, pues, se define el engaño, ¿no? En términos de estos cognitivos, donde se involucra aspectos como creencias, como intención de hacer engaño, y realmente, pues, tiene que ver como aceptar o persuadir a alguien a que acepte una creencia como verdadera o una información como real cuando el engañador sabe, de hecho, que es falsa. Esto con la intención de obtener un beneficio, evitar el castigo, como nos dicen algunos trabajos de Ganis y colegas. Por su parte, la trampa se define o surge cuando un individuo rompe un contrato social y recibe un beneficio sin pagar el costo. Entonces, a diferencia del engaño, parecería que aquí entran otros elementos como un contrato social, una relación costo-beneficio que está implícita en el contrato social. Y pues de entrada no parecería tener esta definición o involucrar aspectos cognitivos como la verdad o la conciencia de que la otra persona acepte como verdadera información que es falsa,
pero parecería que tendría algunos elementos que comparte con el engaño. Algunos serían, por ejemplo, en el engaño, pues como les decía, la misma definición nos dice que consiste en hacer pasar por verdadero algo que es considerado falso por el engañador. Y en trampa no necesariamente se supone esto. Es decir, no necesariamente se supone pasar algo por verdadero o falso. En engaño no necesariamente se supone un contrato social, mientras que en trampa la misma definición requiere o presupone un contrato social. Igualmente en el engaño no necesariamente hay una relación de costo-beneficio, y en trampa, pues por la misma definición se requiere esta relación. Ahora la pregunta es si el engaño requiere una violación de una norma y en qué sentido. Es parte de lo que nosotros estamos también como investigando en cierta medida. Y es claro que en trampa, pues al estar dentro de un contrato social, pues involucra la violación de una norma. Entonces lo que a nosotros nos interesa, digamos que engaño es el conjunto A y la trampa es el conjunto B. En nuestra investigación estamos dedicándonos totalmente al conjunto B, pero en la medida que hay una intersección, entre ellos, pues algunos elementos de trampa estarían involucrados en nuestra investigación, al estar en esta intersección del conjunto B, que sería trampa. Ahora, eso con respecto a trampa, sí, en general. Vemos que los resultados que nos dan algunas de las pruebas empíricas en torno al tema, parecería no hacer esta distinción que nosotros estamos haciendo de entrada entre estudios que detectan el engaño a la trampa y estudios donde se produce el engaño a la trampa. Encontramos que viene una investigación, se dedica a lo uno o se dedica a lo otro. Nosotros estamos haciendo esa distinción porque de alguna manera creemos que influye en nuestra comprensión de la misma. Y pues de análisis conceptual estamos viendo cómo hacer la relación entre la corrupción y estas conductas de engaño y trampa. Es decir, tendríamos que ver qué es la corrupción, cuál sería la relación entre engaño y trampa, cuáles son algunas de las definiciones comúnmente aceptadas para corrupción. Por ejemplo, hay quienes distinguen entre corrupción individual e institucional, donde la individual requiere solamente un acto ilegal, mientras que la institución es podría ser una práctica sistemática legal, o más bien que ilegal. Y pues así como en términos generales hay quienes definen la corrupción como el mal uso o el abuso de un poder público para una ganancia privada. Para esta definición, el abuso de un contrato de particulares no sería corrupción, pues corrupción implica al menos que uno de los agentes se encuentre en un puesto público. Todo esto lo dicen en una serie de capítulos en una de las compilaciones que hace Cambridge sobre corrupción política. Entonces, eso es parte de las relaciones que estamos nosotros haciendo en engaño, trampa y corrupción. Vemos que corrupción política tiene algunos elementos que podrían ser compatibles con lo que nosotros estamos viendo de engaño y trampa. Por ejemplo, reconocimiento de una responsabilidad unida a una dependencia pública, misma que estipula deber estatal dependencia, y requiere también violación de reglas o normas, digamos que el daño de esos intereses para servir a otros considerados ilegítimos, y el beneficio de aquellos que formalmente no eran los beneficiados. Como que parece tener una estructura, la corrupción política, que de alguna manera de entrada podría ser compatible con estas, o que requeriría de estas conductas previas que les acabo de mencionar de engaño y trampa. La cuestión es ver exactamente cómo está la relación entre ellas. Parte también de nuestro análisis conceptual proviene de los trabajos de la psicología evolucionista, donde ellos piensan que los principios y conocimientos de la biología, y en especial de la biología evolucionista, serían o tendrían que ser usados para la investigación de la estructura de la cognición o de la mente humana. Es un programa ampliamente criticado y parece que hay un amplio consenso sobre que es como dirían algunos, una empresa profundamente equivocada. Sin embargo, son de los trabajos pioneros que hay sobre el estudio sobre la trampa, y nosotros estamos tomándolos también como algún marco de referencia que hace la relación no solamente entre estas conductas de engaño y trampa, sino la relación con los orígenes evolutivos de la misma. Entonces, si bien estamos diciendo que su marco conceptual es erróneo, es equivocado por muchos aspectos y por muchas razones, estamos viéndolos de alguna manera como aquellos que abren la investigación para hacer este tipo de relaciones. Ellos tienen 5 principios,
Básicamente los 5 principios tienen que ver que la mente se moldea en un pasado, en un ambiente de adaptación evolutiva. El tipo de mecanismos cognitivos que tenemos están ahí porque surgieron, porque se enfrentaron a diversos problemas cognitivos en un ambiente de adaptación evolutiva, o en la edad de piedra, como le llaman ellos, o en el Pleistoceno. Y entre esos mecanismos cognitivos que se adaptaron a ese pasado evolutivo, tendríamos diferentes. Uno, por ejemplo, para detectar caras, tendríamos uno para razonar en frecuencias, pero parece que ellos sostienen que tenemos uno para detectar tramposos, y eso es lo que a nosotros nos interesa. Y básicamente todo esto se basa en su principio 5, que dicen que nuestros cráneos modernos albergan una mente de la edad de piedra. Entonces, ellos explican la detección de trampa como una conducta que surge en un ambiente de adaptación evolutiva, y de tal manera que las conductas actuales que vemos hoy de este módulo de detección de trampas tendrían que ser explicadas por esas presiones selectivas de ese ambiente. Esos serían sus principios, utilizan una estrategia metodológica que conocemos como ingeniería inversa. Es decir, la estrategia metodológica que ellos utilizan es un adaptacionismo metodológico. En un sentido fuerte, serían como adaptacionistas fuertes. Y eso requiere también, como, según ellos, como tener una idea de un dispositivo que pudo haber resolvido un problema evolutivo, y pues realizar experimentos para comprobar si realmente tenemos ese mecanismo. Parece que es el caso con la detección de trampas, según su visión. Y pues ellos postulan esta hipótesis, dan una narrativa, una historia de un pasado evolutivo que pudo tener esas presiones para que surgiera ese módulo para detectar tramposos, y muy a grandes rasgos hacen un argumento como el siguiente: la explicación de la conducta altruista es un problema en la biología evolutiva. El altruismo recíproco explicaría el problema del altruismo en biología, y el altruismo recíproco no podría tener lugar sin un mecanismo cognitivo que permite detectar tramposos. Por lo tanto, la mente debe tener un mecanismo cognitivo de detección de tramposos. Si bien el argumento podría ser defectuoso, en el sentido de que no tendríamos por qué aceptar todas las premisas y la relación entre ellas, pero simplemente estamos presentando aquí la narrativa que ellos utilizan. Utilizan este tipo de información de la biología evolutiva, utilizan argumentos provenientes de pruebas cognitivas, como es el caso de las tareas de tarjetas de Watson. No lo voy a explicar por causa del tiempo, pero básicamente lo que nos parecen decir este tipo de experimentos, como el de Watson, es que los humanos razonamos mal, no razonamos bajo los estándares de la lógica y de la matemática, no hacemos deducciones de manera natural o de manera como descriptiva en psicología evolucionista. Lo que hacen ellos es cambiar la manera en que se presentan los experimentos de Watson, y lo ponen de manera que tengamos que detectar un tramposo bajo la misma estructura lógica, y parece ser, según sus experimentos, que hacen un cambio totalmente radical de los resultados experimentales. Entonces, digamos, si tenían 75% de las personas lo hacen mal en la tarea estándar de Watson, parece que aquí el 75%, 76% ahora lo hace bien, si se trata de detectar tramposos. Y lo que ellos nos dicen es que pues tenemos un mecanismo que está especializado, es decir, un módulo cognitivo para detectar tramposos, y en la medida en que tenemos ese mecanismo cognitivo, pues somos buenos para detectar tramposos. Ahora, pues lo que nosotros decimos es que este experimento sería de alguna manera defectuoso al basarse solamente en experimentos de papel y lápiz, como le llaman en psicología, pero ellos tienen material también que parecen usar pruebas de resonancia electromagnética, imágenes funcionales. Están trabajando en este tipo de ideas, y lo están avanzando en diferentes ámbitos que incluyen resonancias electromagnéticas. Pero pues nosotros tendríamos muchas dudas, ¿no? Si la evidencia realmente apoya lo que ellos están diciendo, si no hay otros elementos que estén jugando ahí un papel importante para detectar trampa y no reducirlo simplemente como de manera atomista a un solo mecanismo. Y pues como si la detección de trampa requiere de un contrato social donde hay alguien que paga un costo y hay alguien que recibe un beneficio, ¿qué pasaría si esos papeles se invierten? Es decir, ¿qué sucede cuando el que detecta la trampa no paga el costo de la misma? Entonces, dado eso, ese tipo de preguntas, nosotros hacemos otro tipo de análisis experimental,
donde incluimos otros elementos, tales como las reacciones emocionales que habría, y si hay un cambio entre, por ejemplo, el costo en primera persona, en segunda persona, en entes indefinidos, si hay un beneficio también como en primera, segunda persona o en entes indefinidos, si eso de alguna manera influye. Igual con la reacción emocional que se tiene al experimentar como la detección de trampa, si eso influye de alguna manera en que podamos o no detectar trampa. Entonces, creamos 5 situaciones. Son 5 situaciones que denominamos como categorías. La primera es con trampa con daño a un ente indefinido, la segunda con trampa a tercera persona, la tercera con trampa en primera persona, la cuarta una situación neutral o línea base, y la quinta pues, sería un trampa pero con beneficio en primera persona. Entonces tenemos algunos ejemplos, por ejemplo la categoría 1 nos diría de un daño a un ente indefinido, ponemos estímulos como el siguiente: regresas a casa en auto, de repente observas que el conductor de al lado se da una vuelta prohibida. El punto es que no sabes a quién le hace daño. Entonces, como es un daño en un ente indefinido, ¿cuál sería la reacción emocional que tú tendrías bajo esa situación? Tenemos otra, por ejemplo, otra categoría donde el daño es en tercera persona. Alguien se da la vuelta prohibida para que no te toquen el alto y bloquea el coche que está junto a ti. Es decir, hay un daño en una tercera persona y que es fácilmente identificable. ¿Y cuáles son las reacciones emocionales que se presentan ante ello? En la tercera categoría, daño en primera persona, regresas a causa un auto, en ese momento alguien se da la vuelta prohibida y te bloquea el paso. Es decir, ¿qué pasa o qué reacciones emocionales tendríamos cuando el daño no es a un ente indefinido, una tercera persona, sino que es en primera persona? Y eso en qué medida afecta nuestra detección de trampa. La categoría 4 es una situación base donde simplemente se da una situación sin trampa alguna, y la 5, como les decía, hay un beneficio en primera persona, es decir, regresas a casa en auto, muchos autos se dan una vuelta prohibida y ello permite que superes y avances el tráfico. Hay trampa, claramente, bueno, al menos en teoría podría haber trampa claramente, pero aquí lo importante es que el beneficio lo recibo yo en primera persona, y eso en qué medida afecta mi detección de trampa, no. Entonces tenemos una especie de resultados, hicimos como el experimento, lo aplicamos a 260 estudiantes, hicimos también como un control, como ustedes saben, ¿no? Que se hace investigación empírica, donde nos ayudan diferentes investigadores de áreas de psicología cognitiva, neurólogos, gente especializada en este tipo de cuestiones, en diseños de resonancia electromagnética funcional, y tenemos este tipo de resultados. Y pues básicamente lo que estamos viendo es que la reacción emocional que ocasiona la detección de trampa no es homogénea. Cambia dependiendo de quién resulte afectado la trampa, el engaño o la corrupción. Es decir, si una institución, una primera persona o una tercera persona. Estos serían los resultados emocionales. Si ven, dependiendo la categoría, dependiendo a quién se le produce el daño, quién recibe el beneficio, son el tipo de reacciones emocionales que se tienen. Igual también encontramos que hay un mecanismo en común, que hay una activación como similar en todas las categorías. Tiene que ver con el giro precentral, el giro supramarginal, la corteza temporal. Estos resultados de resonancias son preliminares, ya que hicimos simplemente el piloteo de 10 a 15 personas. Ahí hacemos comparaciones también entre las activaciones neuronales que hubo, dependiendo de cada categoría, y haciendo las comparaciones respectivas con las categorías. Entonces, lo que estamos viendo con este tipo de resultados experimentales es que detrás de la corrupción está la detección de engaño, trampa o transgresión de una regla moral, independientemente de la respuesta emocional. Fue algo que observamos también. Es decir, independientemente de la respuesta emocional que se dé en quién recibe el costo y quién recibe el beneficio, parece que los individuos siguen detectando o no la trampa. Es decir, la capacidad para detectar trampa sigue intacta. Y los sujetos detectan trampa, engaño o corrupción independientemente de quién recibe el beneficio del engaño. Y pues esto nos llevaría o tendríamos como conceptualmente la tarea de analizar seguir analizando esta evidencia empírica para explicar la complejidad de esta problemática de trampa, engaño y corrupción. Lo que sí es claro es que es alguien
como que es más factible que alguien denuncie la violación de una norma cuando el daño es en primera persona y la respuesta emocional es enojo. Esto por las categorías como las tenemos. Es menos factible que una persona denuncie la violación de una norma si recibe algún beneficio y su reacción emocional es de gusto. Y cuando la respuesta emocional fluctúa entre enojo, molestia e indiferencia, es decir, como el daño a un ente indefinido o una tercera persona, es decir, la categoría 1, es menos factible que se denuncie. Esto con respecto al tema general de la corrupción. Y entonces, ¿qué directrices futuras tendríamos? Pues explicar, o más bien avanzar nuestro análisis de qué explica la capacidad para producir engaño o trampa, qué explica esa capacidad para detectar trampa, es decir, a diferencia de producir, depende de módulos o depende de un conjunto o digamos una red de respuestas emocionales. ¿Qué podría decir la teoría dual, por ejemplo? ¿Qué podrían decir otras teorías muy conocidas en psicología cognitiva, en ciencias cognitivas? ¿Cuándo surge? Hablando ontogenéticamente, estas conductas. Hay mucho trabajo también, algunos lo localizan en 3, 4 años, algunos antes, con capacidad de hacer inferencias mínimas. ¿Cuál es la relación con la moralidad de esta capacidad? ¿Cuál es la relación con nuestra teoría de la mente? Que hay un montón de literatura que también lo vincula con la capacidad de leer la mente o la teoría, como en su versión clásica. ¿Cuáles son los motivos y causas de la producción? ¿Cómo afectan nuestros juicios para la producción de trampa? ¿Cómo el ambiente podría ser un ejemplo o podría ser, por ejemplo, la prevalencia en la violación de las reglas, según los trabajos de Chalby, y cómo eso afectaría la producción de trampa? Hacer una relación con estos trabajos de Chalby, que básicamente lo que nos dicen es que el ambiente moldea a las personas y la corrupción corrompe. Cómo se modifica nuestra capacidad o cómo se desarrolla a lo largo del tiempo. Parece que hay trabajos también que parecerían hacer esa relación. Cómo se lucha contra la producción de trampa o el engaño o estas conductas ampliamente extendidas, o cómo se soluciona el problema, hablando de un tema más institucional como es la corrupción. Cómo estos tienen que ver con cierto tipo de aspectos morales que están muy estudiados en ciencias cognitivas, y si hay diferencias culturales, es decir, en qué medida el país o la cultura en la que estamos inmersos afecta a este tipo de conductas. Entonces, básicamente, como les decía, ese es parte de lo que estamos trabajando ahora en este proyecto. Tenemos una serie de trabajos anteriores que tienen que ver con más análisis conceptual y diseño del experimento, pero eso es lo que les podría presentar hasta el día de hoy. Muchas gracias. Ay, pues muchísimas gracias, estimado Saúl. Muy interesante lo que planteas. No me dejan prender la cámara. Ahí está. Muchas gracias al staff que está muy pendiente. Bueno, no sé si tenemos alguna pregunta de alguno de los miembros de esta mesa. Yo tendría alguna, Jimena. Si es Genial. posible. Adelante, Mariana, por favor. Muchas gracias, Saúl. Qué bueno verte de nuevo. Una pregunta. Son muy interesantes los resultados, porque parece que las diferencias, ¿no?, en cada una de las categorías parecería que tiene que ver con, digamos, ego, ¿no? Si a la persona le afecta, le es indiferente o le beneficia. Y en ese sentido, me preguntaba si tal vez también se podría incluso replantear digamos, el estudio, como un poco además, no en función solamente del concepto de trampa, es trampa y, ¿cuál era la otra, perdón? Engaño. Engaño, sino también replantearlo a partir justamente de la situación, de lo que implica para la persona, para ego. Porque parecería que además, cuando muestras los gráficos, digamos, cada uno, de verdad, son muy distintos, ¿no? Y no solo, digamos, la emoción que produce, ¿no?, o el estado que produce,
sino, digamos, y en relación justamente con ego, sino además las áreas del cerebro que están involucradas. Me parece que si lo viéramos, digamos, en términos de, ¿no?, desde la psicometría, pareciera que incluso cada categoría pertenecería como a un constructo distinto, ¿no? Estaría hablando de algo distinto. O sea, si hiciéramos otro tipo de análisis estadístico, yo no sé si habría realmente una correlación fuerte entre esas distintas categorías o podríamos estar hablando de cosas distintas. En fin, solo se me ocurre, ¿no?, que dada la diferencia de los resultados, tal vez podría plantearse en función, ¿no?, de algún otro concepto, por ejemplo, ego, ¿no? O sea, cómo afecta y tal vez, en fin, digamos, para no extenderme más, me parece que podría haber algo interesante ahí, pero muy interesantes los resultados también. Gracias. Gracias, Mariana. Igual, qué gusto verte nuevamente. Y lo que comentas es muy interesante y de hecho es parte de en lo que estamos trabajando, ¿no? Es como una comprensión, por decirlo así, no un paradigma que podría mostrarnos aspectos sobre una cuestión. Y ahora lo que estamos haciendo mucho es relacionarlo con moralidad y con todos estos trabajos que han surgido a partir de Haidt y con otros trabajos que tienen que ver más con, también con una especie de grupos o nichos particulares y qué tipo de diferencias surgirían ahí, como comparados con este tipo que está más centrado, como lo decía, ¿no? Como podría estar más centrado en el ego, en el yo. O digamos que la relación costo-beneficio siempre está como más girando alrededor de la primera persona. Entonces estamos haciendo este tipo de relaciones también más relacionados con el ambiente moral y con ese tipo de diseños experimentales de Haidt. Claro, incluso compararlo con, digamos, otras culturas, ¿no?, que sean menos egocéntricas y más comunitarias, es decir, para ver si hay diferencias en, ¿no?, en el tipo de reacciones. Exactamente, sí. Ok, pues muchas gracias a Mariana y a Saúl. También tenemos una pregunta del doctor Juan González. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias. No sé si pueda tener la cámara simplemente por atención al ponente, pero no la puedo encender. Bueno, muchas gracias. Creo que ya. Sí. Muchas gracias, Saúl, y compañeros y colegas, por su presentación. Me parece muy interesante, muy prometedora, muy original para un congreso de filosofía, ¿no? Hablar de resonancia magnética funcional. O sea, yo celebro estas nuevas vías y este esfuerzo por tratar de conjuntar la investigación empírica con el análisis conceptual, sino es que también con la fenomenología. La pregunta que tengo, Saúl, es en relación a la respuesta emocional. No me queda del todo claro si esa respuesta emocional de alguna forma depende de una concepción que sería innata o, como algunos investigadores lo consideran, o adquirida, pero de alguna forma como rompiendo una regla o una normatividad. Es decir, la reacción emocional viene porque la conducta de trampa o de engaño hiere, digamos, una sensibilidad moral, de alguna forma rompe una prescripción, una normatividad, o no necesariamente depende de una concepción pues de la moralidad o de la normatividad, y es una reacción, digamos, que es independiente, es decir, por el mero hecho de detectar una trampa, se reacciona así. Es decir, no me queda del todo claro si en la conducta de trampa y engaño hay una moralidad intrínseca que al detectarse, ¿sí?, hiere una sensibilidad, y eso es lo que provoca la reacción emocional. O si la reacción emocional está como directamente relacionada a la detección de trampa y engaño, sin necesariamente acarrear, digamos, una concepción moralista o moral, o por lo menos normativa. No sé si está clara mi pregunta. Sí, doctor, muy clara. De hecho, gracias por la observación. Y son parte de las preguntas que nos hemos estado haciendo a lo largo de toda la investigación. Es decir, ¿cuál es exactamente la relación entre moralidad
y producción y detección de trampa y engaño y esta respuesta emocional. Parecería que tendríamos elementos para decir una cosa y para tener la otra, dependiendo no sé si les comenté, pero en total tenemos 90 estímulos. Yo solamente les presenté como el ejemplo de uno. Entonces, digamos que lo que estamos diciendo es que trampa se da dentro de un contrato social donde hay una relación de costo-beneficio. Parece que en un mismo estímulo, presentado en 5 diferentes maneras, es decir, en las 5 categorías distintas, pero exactamente el mismo estímulo, algunos involucran como una reacción emocional por la razón de que se viola un contrato social, porque el estímulo está más como estructurado para que, digamos, que haya claramente identificable un conjunto de leyes o de reglas sociales que todos identificamos, y al momento en que se rompen, pues cambia como la reacción emocional. A veces parecería explicarse por el hecho de que se está rompiendo la regla, ¿no? Es decir, es como una reacción emocional automática, simplemente por el hecho de que se está violando el contrato social. Eso tendríamos como algunos estímulos que nos parecen indicar eso. Sin embargo, tenemos otros estímulos que parecen también ir en contra de eso. Es decir, tiene que ver más con el beneficio propio. Tenemos un estímulo que tiene 5 categorías. Exactamente la regla que se rompe es exactamente la misma. Y la reacción emocional fluctúa y cambia mucho de acuerdo con quién recibe el costo y con quién recibe el beneficio. Entonces, siempre como que la reacción emocional que se sostiene en este otro tipo de estímulos está muy relacionada si yo recibo el daño, independientemente si hay una violación de una regla en ese contrato social o no. Parece ser que simplemente porque alguien como segunda persona, y si está vinculado conmigo o yo directamente, recibe como el costo de esa trampa, la respuesta emocional es muy automática y es en niveles muy elevados. Y ese mismo estímulo, esa misma situación, si el costo lo recibe una institución o un ente indefinido, parece que se suprime más la reacción emocional. Entonces, todo esto para decir que es parte de lo que estamos viendo, ¿no? Como cuál es exactamente esa reacción o esa relación con la moralidad, dado que hay como este tipo de evidencia, ¿no? Que parecería apuntar hacia los dos lados. Entonces, también tiene que ver con qué tipo de consideraciones emocionales estamos viendo. Ya ven toda esta literatura que hay, si hay emociones básicas o si no, cómo clasificarlas, las emociones, cómo distinguir unas a las otras. Es como complicado hacer ese tipo de reacciones, pero precisamente estamos trabajando en eso, doctor Juan. Muy buena observación. Muchas gracias. Adelante. Bueno, ahora también tenemos una pregunta de Jesús Bucio. Dice, muy buenos días, me agradó mucho la presentación del maestro Sarabia. Me gustaría preguntarle cuáles fueron los criterios de selección de los participantes, cuál es la concepción que tiene de trampa en su estudio y si tenían algunas características físicas o psicológicas, si buscaban que estuvieran en un entorno social específico. Perfecto, muy buena pregunta. Hay una serie de estudios que yo creo que aquí los que estamos ahora muy al tanto de ellos, donde parece que se critica una especie de psicología weird, donde se hacen simplemente estudios psicológicos de un ambiente como universitario, de personas educadas, de personas de Occidente, de personas como de primer mundo, y a partir de ahí se trata de imponer como que los resultados que obtengamos con ese tipo de población pues son universales y se aplican a otro tipo de culturas y otro tipo de ambientes. Entonces, nosotros estamos también en contra de ese tipo de generalizaciones. Sin embargo, en la primera etapa de nuestro trabajo, nos concentramos en un ambiente universitario, es decir, personas que van entre los 18 a los... bueno, tenemos personas ya con posgrado que hicieron también el estudio, pero digamos que nos centramos en un ambiente más como universitario, dado como de entrada el diseño experimental que teníamos. El plan es como ampliar ese estudio de esos 259 estudiantes de universidad hacia arriba y ampliarlo a diferentes tipos de culturas o de diferentes grupos o diferentes
como personas en diferentes estratos de la sociedad. Entonces, de entrada, la evidencia experimental que tenemos proviene de estudiantes universitarios, es una mezcla homogénea. Hay relación entre cuál es la diferencia entre la detección y la producción entre hombres y mujeres. Ese tipo de análisis estadístico también lo tenemos, pero el plan es ampliarlo a otros estratos. Y trampa la estamos definiendo así como de manera general, trampa está inmersa en un contexto de contrato social, y entonces trampa sería recibir el beneficio de un contrato social sin pagar el costo del mismo. Así estamos definiendo como muy de manera general trampa. Ok, bueno, pues muchísimas gracias. No sé si eres maestro, doctor Sarabia. Pues esperemos que ya pronto, doctor. Ya estoy en eso, maestro. Perfecto. Y bueno, yo nada más para cerrar ya, la verdad es que a mí también me entusiasmó mucho lo que presentas, ¿no? Me parece que justamente trata de relacionar estas metodologías de segunda persona, ¿no? Donde tengamos por un lado datos objetivos, pero por otro lado también un poco de este testimonio, de esta primera persona tan importante para pues experiencias fenoménicas como son las experiencias, entonces afectivas. Y pues solo, ya no da tiempo de que me respondas, pero bueno, me quedó como una duda de si no pensar también en esta prosocialidad de origen, ¿no? O sea, pensar como los seres humanos, pues somos altriciales, somos siempre necesitados del otro. Entonces, como si quizás este módulo de la trampa o esta potencialidad de la trampa no podría justo también generarse en esta plataforma dialógica, ¿no? que pues siempre existe en la cognición social humana, ¿no? Como que me quedé pensando en eso. Pero bueno, pues te agradecemos muchísimo. También mándales un abrazo a tus colaboradores, tanto a Jonathan García como a Paola Hernández. Y pues bueno, vamos a pasar con la segunda ponencia de esta mesa. Muchísimas gracias, estimado Saúl. Gracias, doctora. Muchas gracias. Y bueno, en nuestra segunda mesa vamos a tener a las doctoras Claudia Lorena García Aguilar y a la doctora Mariana Salcedo Gómez. El título de su ponencia es Las ventajas de los sistemas funcionales como herramientas explicativas en el contexto de la investigación en psiquiatría. Un análisis del RDOC. Tienen más o menos 30 minutos, por favor. Adelante. Bueno, hola, ¿me escuchan? Sí, sí se te escucha, Sí. Claudia. Ok. Bueno, yo voy a iniciar exponiendo el marco conceptual en el cual se van a conceptualizar, digámoslo así, algunos de las patologías psiquiátricas. Y lo que estamos sosteniendo, bueno, es que este marco conceptual, que es un marco conceptual muy general sobre la cognición o aspectos de la cognición, ayuda a entender algunas de las características que presentan estas patologías que presuntamente o se supone que son problemas o deficiencias de la categorización de ciertos desórdenes mentales. Lo que nosotros estamos diciendo es que no son necesariamente deficiencias, sino que son justo lo que se esperaría que sucediera. Estas características tales como la comorbilidad o la heterogeneidad de categoría o intracategorial, que estas son esperables, digamos, en nuestro análisis de la cognición. Entonces, primero que nada, en nuestro esquema, por así decirlo, marco conceptual,
aceptamos la tesis de que algunas capacidades cognitivas postuladas en las ciencias cognitivas son sistemas funcionales en el sentido de que, en el siguiente sentido, de que un sistema funcional se individúa por, primero que nada, la función o funciones cognitivas que lleva a cabo, las partes que lo componen, donde partes no se entiende en un sentido meriológico estricto, y de eso después, si quieren, se puede preguntar, y la organización regular de interacciones causales entre sus partes, todas las cuales explican funcionalmente cómo es que el sistema como un todo lleva a cabo su función. Estos tres, digamos, elementos, función, partes y organización, todas ellas explican funcionalmente cómo es que el sistema lleva a cabo su función. El análisis funcional es la herramienta conceptual que nos permite descomponer estos sistemas funcionales de esta manera. Siguiente diapositiva. Sí. Bueno, entonces vamos a decir que los sistemas funcionales postulados en la ciencia cognitiva o sistemas CF generalmente, o sea, básicamente lo que se conceptualiza como un sistema funcional son capacidades cognitivas y, por ejemplo, para humanos se hablaría de la memoria de trabajo, la memoria de corto plazo, de largo plazo, la atención. Esas son las capacidades cognitivas que tenemos en mente. Pueden ser más generales o menos generales. Y pero en general tienen como función la transferencia, transformación, concatenación, replicación o eliminación de información o representaciones de varios tipos. Entonces, un sistema cognitivo funcional o CF puede o no estar compuesto por otros sistemas cognitivo funcionales, es decir, sus subsistemas, y así sucesivamente hasta llegar a un punto en el cual ya no es nomológicamente posible analizar funcionalmente a nivel cognitivo los subsistemas en cuestión. En este caso se habla de sistemas simples, sistemas cognitivo-funcionales simples. Son simples a nivel cognitivo, no necesariamente a nivel neuronal o neural. En contraste, un sistema CF que está compuesto por otros subsistemas cognitivos será considerado como un sistema cognitivo funcional complejo. Y el ejemplo clásico es el de la memoria de trabajo. Siguiente diapositiva. Bueno, hay muchas cosas que se pueden decir sobre esto y bueno, Mariana y yo hemos trabajado en un artículo juntas sobre esto, pero básicamente hay 3 características que son súper importantes para poder explicar algunas de las características que presentan generalmente los que se consideran como desórdenes mentales o digamos, anomalías psiquiátricas, por así decirlo, de alguna manera. Primero que nada, las capacidades cognitivas, entendidas como sistemas funcionales, ya sea simples o complejos, tienen las siguientes características. Sus instanciaciones presentan variaciones, es decir, la memoria de trabajo en mí y la memoria de trabajo en alguien más puede tener variaciones, en el sentido de ser más eficiente, más rápida, menos rápida, contener un mayor número de ítems, etc. Segundo, las realizaciones o implementaciones neurales, moleculares, etc., de un mismo tipo de sistema funcional, cognitivo funcional, tienden a ser múltiples. No necesariamente lo son, pero digamos que es probable que sean múltiples. Y entre más complejo sea un sistema cognitivo funcional, más probable es que su implementación sea múltiple. Luego, la mayoría de estos sistemas tienden a ser combinables, donde por combinabilidad de 2 o más sistemas cognitivo-funcionales, queremos decir
que existe una tendencia nomológica de estos sistemas a interactuar causalmente entre sí de manera tal que se concatenan, dejando su integridad funcional más o menos intacta. No necesariamente exactamente intacta, pero sí más o menos intacta. Siguiente diapositiva. Bueno, nos pasamos esta parte de aquí, que esto nada más tiene que ver con la evolucionabilidad, es decir, la tendencia nomológica de la combinabilidad ayuda a explicar la evolucionabilidad de estos sistemas cognitivo-funcionales, es decir, su tendencia por evolucionabilidad, queremos decir, su tendencia a generar nuevos sistemas cognitivos funcionales, es decir, sistemas con nuevas funciones cognitivas durante la filogenia de capacidades cognitivas. Esto es algo que yo argumento en otros artículos. Bueno, las tres características antes mencionadas que tienden a presentar las capacidades cognitivas, entendidas como sistemas funcionales, también explican muchos de los rasgos que presentan varios de los desórdenes mentales que se estudian y tratan en la psiquiatría. Por ejemplo, la esquizofrenia, la depresión mayor, etc. Siguiente diapositiva. Y ahora empieza Mariana. Gracias, Claudia. Bueno, Sí. Justamente a partir de esta perspectiva que hemos desarrollado Claudia y yo, bueno, fundamentalmente Claudia también, esta idea de cómo entender los sistemas cognitivos funcionales, ¿no? Y cómo, digamos, cómo entender la manera, de alguna manera también es una forma de entender la arquitectura de la cognición. Esto también, digamos, nos ha llevado dentro del campo de la psiquiatría y de la filosofía de la psiquiatría a, digamos, a discutir algunas, digamos, de los temas como más importantes. En este caso particular, bueno, vamos a hablar de comorbilidad, ¿no? Digamos, dentro de la psiquiatría, bueno, actualmente, digamos, uno de los sistemas de clasificación que ha sido, digamos, como el hegemónico, ¿no? A lo largo de décadas, es el Manual Diagnóstico y Estadístico de las Enfermedades Mentales. Este manual, digamos, la definición, la manera en que se definen las categorías diagnósticas, digamos, los criterios que permiten determinar si alguien tiene o no una determinada patología, consisten, digamos, en una serie, en un conjunto de síntomas, ¿no? Uno de los supuestos del DSM es que, bueno, justamente es un sistema categorial. De alguna manera, lo que pretende es postular categorías, digamos, excluyentes, ¿no? Donde cuando hablamos de depresión mayor estamos hablando de una, digamos, entidad mórbida o de una enfermedad distinta a una esquizofrenia. A partir justamente de este sistema categorial, ¿no? En la práctica, sobre todo en la práctica clínica, ¿no? Se han encontrado algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, hay una alta comorbilidad, ¿no? De los trastornos mentales. Esto es algo que se da justamente a partir de este sistema categorial. Ahorita explico qué. Otra de las características es la heterogeneidad intracategorial, que es, digamos, dado que las definiciones del sistema del Manual Diagnóstico y Estadístico de las Enfermedades Mentales, les llaman definiciones politéticas, es decir, tenemos un conjunto de síntomas, pero, digamos, cada paciente, digamos, un paciente no necesita cumplir digamos, 5 de los 5 síntomas que están definidos o determinados para un diagnóstico, sino que puede cumplir 3 de 5 o 2 de 5, ¿no? Y también depende, digamos, de la intensidad, de la frecuencia con la que ha, digamos, tenido esos síntomas. Digamos, hay una serie de criterios, además, temporales para determinar si alguien tiene un trastorno. En este sentido, podemos tener, por ejemplo, 5 pacientes con una depresión mayor, pero cada uno con algunos rasgos diferenciales. A esto se le llama la heterogeneidad intracategorial, es decir, tenemos un universo, digamos, variopinto dentro de una misma categoría. Lo mismo con la esquizofrenia, lo mismo con, digamos, con cualquier otro tipo de trastornos, dada la naturaleza de estas definiciones que les llaman politéticas. La comorbilidad, en cambio, bueno,
de lo que estamos hablando es de la presencia de dos o más trastornos en un solo paciente. Digamos, esta presencia de dos o más trastornos no necesariamente tiene que ser, digamos, como dos trastornos completos con toda digamos, su sintomatología, sino vamos a ver, por ejemplo, el trastorno de la esquizofrenia con algunos otros síntomas característicos de la ansiedad generalizada, de la depresión, del trastorno de consumo de sustancias, ¿no? De alguna manera, el hecho de que digamos, de que haya una alta comorbilidad, ¿no?, en los pacientes psiquiátricos y esta heterogeneidad intracategorial, lo que se ha supuesto es que esto realmente es un problema derivado de la falta de validez del diagnóstico de las categorías psiquiátricas. Lo que significa es que, bueno, a lo largo de todas esas décadas en las que se han ido trabajando las diferentes categorías psiquiátricas, una de las tareas más importantes, justamente, ha sido validar las categorías psiquiátricas, es decir, poder construir estas categorías, ¿cómo decirlo? Se me fue la palabra. Excluyentes, ¿no? Poder realmente como disectar, por decirlo de alguna manera, ¿no?, los fenómenos patológicos, ¿no?, por sus bordes, sin que se toquen. Esa ha sido como la pretensión. Y durante décadas se trabajó, hubo un programa de validez de diagnóstico en el que justo digamos, a través de una serie de metodologías estadísticas, ¿no?, se buscó ir, ¿no?, haciendo estas validaciones de estos constructos para eventualmente llegar a algo, digamos, a una especie de validación neurológica, ¿no?, o mecanicista. Es decir, una vez que se tuvieran bien delimitados estos constructos psiquiátricos, estas categorías, el objetivo era identificar cuáles eran los mecanismos neurales que subyacían a estos trastornos mentales. Bueno, pues justo a partir de la publicación del último Manual Diagnóstico y Estadístico de las Enfermedades Mentales, en 2013, en el que se pretendía ya avanzar un poco más, ¿no?, hacia la identificación de los marcadores biológicos para cada trastorno mental, bueno, pues digamos que no hubo digamos, mucho éxito en identificar esos marcadores biológicos, porque de alguna manera, de lo que fue dando cuenta la investigación a lo largo de las últimas décadas, es de la complejidad, digamos, que hay en términos de esta relación, digamos, entre niveles de explicación, ¿no?, entre lo que vemos por un lado a nivel de los síntomas, ¿no?, la identificación, lo pondríamos así, digamos, los síntomas sería un nivel descriptivo, un nivel observacional de lo que se ve en la clínica. Estarían después, en otro nivel, estaría el nivel cognitivo, es decir, cuáles son los sistemas cognitivos que están alterados o que están involucrados en los trastornos mentales, y a nivel neural. Digamos que de alguna manera lo que se ha pretendido es que haya como una especie de continuidad, ¿no?, entre estos niveles, donde se pueda ir identificando de manera, digamos, lineal estas relaciones, lo cual, bueno, no ha sido posible. Y en ese sentido es que la comorbilidad y la heterogeneidad intercategorial también se ha visto como un fallo o como un problema del sistema de clasificación de los trastornos mentales. Sin embargo, digamos, visto desde otra perspectiva, justamente desde la perspectiva que lo proponemos Claudia, Lorena y yo, es, ¿no?, entendiendo cómo opera la arquitectura de la cognición, la arquitectura cognitiva en términos funcionales, podemos ver que tanto la comorbilidad como la heterogeneidad intracategorial realmente serían más bien fenómenos, ¿no?, que son comprensibles a la luz de esta explicación funcional. Y bueno, justamente, bueno, nos concentraremos por el tiempo, solamente en particular en la comorbilidad, ¿no?, que la comorbilidad, como ya les decía, es esta presencia de dos o más trastornos en un mismo paciente. Incluso si uno revisa los manuales del DSM, ¿no?, justamente para ver cómo aplicar los diagnósticos, prácticamente todos los ejemplos que dan, digamos, no hay diagnósticos limpios, ¿no?, no hay diagnósticos con un solo diagnóstico. Siempre hay esta mezcla y esta digamos, traslape de síntomas de distintos tipos de grupos de diagnósticos.
Entonces, en ese sentido, bueno, digamos, en un sentido negativo, bueno, la comorbilidad ha sido vista como un probable fallo justamente de la manera en que se han construido las categorías psiquiátricas. Luego, en otro sentido, digamos, positivo, también la comorbilidad es entendida en realidad como una relación causa-efecto, ¿no? Ya sea, por ejemplo, como un determinado síntoma, ¿no? O un determinado conjunto de síntomas de un trastorno, operan como factores de riesgo para desencadenar otro trastorno. O, bueno, por el contrario, por ejemplo, el consumo de sustancias puede ser, ¿no?, una consecuencia de la esquizofrenia. Digamos, alguien que tiene esquizofrenia, una conducta posible también es, ¿no?, que tenga este consumo de sustancias. En fin, y hay otro tipo de relaciones posibles. Desde la perspectiva de los sistemas funcionales, de los sistemas cognitivo-funcionales, ¿no?, ¿cómo podríamos entender la comorbilidad? ¿No? Pensando justamente en que además, bueno, parte también de lo que se ha formulado, ¿no?, a partir de lo que hemos trabajado Claudia y yo, es de alguna manera esta naturaleza, voy a decirlo, como holística también de la cognición, donde, como ya lo decía Claudia, tenemos sistemas cognitivo-funcionales simples, ¿no?, que digamos que no se pueden descomponer, al menos en términos funcionales, no se pueden descomponer. Son, digamos, capacidades simples que no requieren más que, digamos, no pueden descomponerse, y tenemos otros sistemas funcionales complejos que pueden estar, digamos, haciendo uso o tener como partes constitutivas de ese sistema funcional complejo, ¿no?, estos elementos, estas capacidades cognitivas o estos subsistemas cognitivos simples. En ese sentido, bueno, parte de lo que nos interesa ver, y también lo comentó Claudia, una de las características más importantes también que estamos utilizando o a las que estamos apelando para entender la comorbilidad es esta combinabilidad, ¿no? Esta característica particular de los sistemas cognitivos funcionales, esta capacidad para combinarse y formar, digamos, distintos, que una capacidad, que un sistema funcional forme parte de otros sistemas funcionales para llevar a cabo tareas más complejas, ¿no? Digamos, esta es una característica importante que retomamos para entender, entonces, dos posibles maneras en las que se podría entender la comorbilidad. Y una es, por ejemplo, que dos trastornos, ¿no?, el trastorno T1 y T2, compartan un sistema cognitivo funcional, S3 en este caso, con una misma función. Es decir, bueno, también aquí ya no está en la lámina, pero estamos asumiendo que son estos sistemas funcionales, pueden tener algún fallo o disfunción o algún tipo de impairment, es decir, sí, de alteración, ¿no?, que a su vez está, digamos, provocando la alteración de una red más grande de sistemas cognitivos relacionados. Entonces, digamos, esa es una manera de entender también cómo se da la comorbilidad, a partir de, ¿no?, de que haya grupos de trastornos mentales que compartan algún sistema cognitivo funcional. Y por otro lado, otra manera de entender también la comorbilidad, ¿no?, justo en este carácter, ¿no?, holístico que tiene y de red y causal, los sistemas cognitivos, es que haya digamos, un sistema cognitivo funcional, ¿no?, que afecte a otro sistema cognitivo funcional involucrado en un trastorno mental. Y lo vemos, por ejemplo, aquí. Bueno, lo primero, en la primera lámina vemos cómo tenemos dos trastornos distintos en los que pueden estar involucrados distintos sistemas funcionales, pero tenemos digamos, sistema compartido que es S3. Mientras que otra manera de entenderlo es, tenemos, digamos, aquí un trastorno T1, digamos, lo hice un poco más complejo, donde tenemos una relación entre incluso fallos en sistemas cognitivos funcionales, síntomas que a su vez alteran, digamos, hay una relación justamente entre los síntomas y los sistemas funcionales que de alguna manera están involucrados en la manera en que emerge el trastorno en sí mismo.
Entonces, bueno, tenemos, por ejemplo, como en el trastorno T1, en la segunda imagen, tenemos un sistema S1 que puede estar afectando a un sistema S2 perteneciente a otro trastorno mental. Digamos, pensarlo como un sistema cognitivo puente que altera otro sistema involucrado en otro trastorno mental. Y es algo que Claudia también menciona al principio, ¿no? Apelando también a esta idea de que los sistemas cognitivos funcionales transfieren, transforman, eliminan y demás información o representaciones. Y en ese sentido es que se da, digamos, estas interacciones cognitivos funcionales y nos permite entender este tipo de características que ya decíamos, que en la psiquiatría son vistos como un problema, ¿no? La comorbilidad, la heterogeneidad intracategorial. En el caso particular de la esquizofrenia, bueno, se han identificado varios sistemas cognitivos funcionales que son relevantes para entender los síntomas de la esquizofrenia, que es la memoria de trabajo, la memoria de largo plazo, el sistema ejecutivo y diferentes tipos de atención como vigilancia, atención focalizada y atención selectiva. Se sabe también, bueno, que algunas de la evidencia, la esquizofrenia suele ser comórbida con trastornos de la ansiedad, trastornos del estado de ánimo, grupos de trastorno obsesivos compulsivos y abuso de sustancias. Y solo por poner un ejemplo, ¿no? Para ver cómo en esta, digamos, cómo es que puede entenderse la comorbilidad en el sentido que lo planteé antes, ¿no? Al menos en el primer sentido. Cómo se comparte, cuando se comparte un sistema cognitivo funcional, por ejemplo, la atención, que es un sistema compartido o involucrado, tanto en, por ejemplo, en el trastorno de ansiedad social, ¿no? Hay evidencia de que la atención selectiva está involucrada en el trastorno de ansiedad social, mientras que los ataques de pánico se asocian con la vigilancia, ¿no? Otro sistema de atención que regula la respuesta frente al daño potencial. Y bueno, de alguna manera, solo para concluir, ya van a ser los 25 minutos que tenemos. Bueno, ¿qué involucra entonces explicar, por ejemplo, en particular la comorbilidad desde un análisis funcional? Bueno, primero, hacer un rastreo de los sistemas cognitivos funcionales involucrados en los diferentes grupos de trastornos mentales y los arreglos funcionales que típicamente producen esos conjuntos de síntomas y de trastornos, ¿no? La identificación de esta compleja red de relaciones funcionales y causales a nivel cognitivo da lugar a una descripción integrada de los sistemas cognitivos funcionales deteriorados que son relevantes para la psicopatología. Esto, bueno, quiero contextualizar este comentario. Si bien, digamos, el DSM cayó un poco en desprestigio, ¿no? A partir de esta imposibilidad de la validez de diagnóstico, que ya les mencionaba, ¿no? De encontrar esta correlación, digamos, lineal entre los trastornos y algún mecanismo neural, se crea a partir del 2008 un nuevo sistema, al menos como una nueva plataforma para hacer investigación en psiquiatría, que lo que busca es, digamos, de alguna manera, identificar las dimensiones funcionales, ¿no? Que están involucradas en todos los trastornos mentales, y la idea, bueno, se le llama un giro hacia la medicina de precisión, pero la idea, básicamente, es que ellos pretenden, digamos, cortar por decirlo de alguna manera, los constructos funcionales involucrados en los trastornos mentales de manera mucho más focalizada, a fin de determinar cuáles son sus mecanismos, los mecanismos a los que están asociados en los niveles más bajos, ¿no? Digamos a nivel neurológico, a nivel genético, incluso a nivel celular, a nivel molecular. Sin embargo, lo que nosotros proponemos es que esa estrategia, aunque, digamos, puede dar lugar a cierto tipo de explicaciones, no daría lugar, digamos, a una explicación que permita entender lo que está pasando, ¿no? La manera en que se configuran estas relaciones funcionales a nivel cognitivo, que da lugar a la particularidad de los fenómenos psicopatológicos, ¿no? Que involucra un conjunto y una concatenación de síntomas muy peculiares, que nos parece que una estrategia, digamos, hacia abajo, ¿no?
como lo propone el REDO, que es el nuevo proyecto de investigación que está operando ahora en Estados Unidos, no sería, digamos, suficiente para entender la naturaleza de los trastornos mentales. Entonces, bueno, esta sería, digamos, un poco la idea de la propuesta de por qué es importante esta perspectiva de los sistemas funcionales, ¿no? De los cognitivos funcionales, para entender desde otro lugar los fenómenos psicopatológicos. Ok, pues les agradecemos mucho su ponencia, doctora Mariana Salcedo y doctora Claudia Lorena García. Vamos a abrir, tenemos unos minutitos más para preguntas. No sé si alguien... Sí, claro, adelante, el doctor Juan González quiere hacerles una pregunta. Adelante, doctor Juan. Sí, muchas gracias. También muy interesante me pareció y con mucho potencial justamente en el ámbito de la psiquiatría, que creo que es urgente hacer algo al respecto, y las ciencias cognitivas creo que pueden incursionar por ahí. Me gustan mucho las pistas que ofrecen ustedes. Yo mismo, de hecho, estoy también desarrollando un marco que llamo perdón, de funcionalismo en activo, para abordar otros problemas de orden cognitivo como la intermodalidad perceptiva, que estamos trabajando junto con un estudiante de doctorado aquí en el Centro de Ciencias Cognitivas. Y entonces, una pregunta que tengo sobre todo para Claudia Lorena es que me llama la atención cuando habla de realización múltiple, que sabemos que era una de las premisas fundamentales ya desde los años 60, cuando se hablaba de funcionalismo, y creo que hay mucho que rescatar del funcionalismo. Sin embargo, también, como decía yo, pues ver cuáles son los límites, los problemas que ha tenido en el pasado, y es por eso que estamos tratando de hacer una especie de Frankenstein, ¿no? Que llamamos así, ¿no? Funcionalismo en activo. Ya veremos si da para algo, pero justamente esto me trae a la cuestión de la realización múltiple, porque decías, Claudia Lorena, si entendí bien, decías que a mayor complejidad del sistema, mayor es la probabilidad o la posibilidad de su realización múltiple. Yo hubiera dicho de entrada lo contrario, es decir, a mayor complejidad, por ejemplo, de orden cognitivo, los mecanismos o los sustratos de implementación me parece que son más reducidos en cuanto al repertorio, la posibilidad. Si yo quiero hacer la suma 2 más 2, ¿sí? La puedo hacer en un ábaco, la puedo hacer con papel y lápiz, o la puedo hacer mentalmente o en una calculadora. Es decir, hay varias realizaciones múltiples, ¿no? Para 2 más 2 es igual a 4, pero si quiero resolver una ecuación diferencial, ¿no? Creo que el ábaco no me va a servir, ¿no? Entonces, ¿me puedes elaborar un poquito al respecto? ¿Por qué sería de alguna forma directamente proporcional la realización o la realizabilidad y la complejidad? Porque Sí, me suena contraintuitivo. sí. Pues básicamente, o sea, lo que pensamos, bueno, lo que yo pienso y pienso también Mariana es o sea, los sistemas funcionales complejos están compuestos por partes cognitivas, ¿no? Más simples, y así sucesivamente hasta que llegas a un punto en el cual tienes sistemas cognitivos simples, cognitivos, ¿no? Ahora, si esto es correcto, que puede no serlo, o sea, pero esta es nuestra hipótesis, por así decirlo, de que muchas de estas capacidades tienen como esta estructura o esta forma de estructurarse. Entonces, o sea, cuando hablas, por ejemplo, de la implementación de sistemas simples, pues que haya una realización múltiple en ese caso, pues es menos probable, ¿no? Es menos probable que si tienes muchos sistemas simples combinados en un sistema complejo. ¿Ves? Esto es un resultado que se tiene, por ejemplo, en biología. En biología se probó matemáticamente, ¿no? Que entre más complejo, más partes y tiene un determinado órgano o sistema, ¿no? Entre más partes que tienen diferentes funciones, más complicado es hallar, ¿cómo te diré?
es más posible que haya lo que se llama una, ¿cómo te diré? Una implementación a nivel molecular o fisiológico diferente. O sea, ¿por qué? Porque cada parte presenta variaciones, cada parte es simple. Esto es un hecho biológico y también psicológico. Es lo que se llama variaciones individuales, ¿ok? Todos los organismos biológicos presentamos, nuestros sistemas, por así decirlo, los que estamos compuestos, presentan variaciones en una población de una especie. Entonces, si cada parte presenta variaciones y tienes como, ponte 20 partes, entonces la cantidad de variaciones que va a presentar ese sistema completo de hecho, es exponencialmente, se crece exponencialmente conforme al número de partes que va creciendo, ¿no? Y entonces, claro, si ese simple hecho hace que la realizabilidad, si tienes variaciones y las variaciones generan múltiples, por ejemplo, tienes variación en, ¿qué te diré? Atención selectiva. Entonces, es probable que si tienes dos sujetos con diferentes atenciones selectivas, eso te lleve a pensar que haya diferencias a nivel neurológico entre esos dos individuos, ¿verdad? Entonces, si atención selectiva es parte a su vez de muchos otros sistemas de atención como vigilancia y otros, y cada uno de ellos presenta variaciones y por ende implementaciones distintas, entonces la cantidad de implementaciones para todo el sistema de atención, ¿no? Va a ser exponencialmente mayor que la de cantidad de implementaciones presenta solo una de las partes, por ejemplo. Entonces, simplemente es una cuestión, digámoslo así, matemática, ¿no? De por qué entre mayor complejidad tienes a un cierto nivel y tienes variaciones, vas a tener mucha mayor complejidad en las realizaciones múltiples a un nivel inferior, ¿no? Entonces, nada más es eso, ¿no? Sí. Ah, ok, bueno, eso ya me queda más claro porque entonces sí entiendo esa, digamos, correlación directa, ¿no? Sí. Lo que pasa es que yo me quedé, digamos, con la idea o sea, un precepto básico del funcionalismo, que era que justamente la función se podía definir, ¿sí? Con independencia del sustrato de implementación. Lo que No, importa, claro, claro. lo que importa es realmente definir la función y efectivamente es lo que ustedes hacen con su primera, digamos, requisito o criterio para definir el sistema cognitivo funcional, pero después el siguiente punto del funcionalismo desde Putnamiano hasta otros, más adelante, consistía justamente en ser insensible de alguna forma al sustrato de implementación. Entonces yo lo estaba interpretando más bien por ese lado, en donde me parece que a mayor complejidad de la función, justamente el repertorio de la implementabilidad se reduce en términos, digamos, materiales, porque justamente un sistema biológico, por ejemplo, puede hacer funciones increíblemente complejas y si lo quieres reproducir en otros materiales, ¿no? Como una computadora, pues siempre te vas a quedar corto, ¿no? Porque justamente no, es difícil capturar esa complejidad en otros sustratos. Pero creo que estamos hablando de cosas distintas por lo que estoy viendo y te agradezco la aclaración. Sí, sí, básicamente, sí, tienes razón que, o sea, los sistemas funcionales, como los entendemos, sí son individuados en relación con la función o funciones cognitivas, ¿no? Esa es su individuación. Y entonces no están individuados en relación a su implementación o su localización o cosas por el estilo, ¿no? Eso no entra en la individuación. Entonces sí puede haber un rango de implementaciones. Ahora, sí tienes razón en lo siguiente. Hay un constreñimiento también, hay biólogos que también han argumentado que entre más complejo un sistema es, también hay otra fuerza distinta que se considera como un constreñimiento evolutivo, porque entre más componentes y más complejo sea un sistema, también hay una cosa que se llama integración funcional, que es un constreñimiento a qué tantas variaciones son
nomológicamente posibles, ¿no? En las partes y en el todo, por así decirlo. Y se llama integración funcional, se entiende entonces como un constreñimiento a las variaciones que no son letales también, ¿no? La misma estructura funcional del complejo, en cierto sentido, ejerce un constreñimiento sobre qué tanto puede variar las partes, ¿no? Entonces sí, hay esos dos fuerzas, ¿no? Digámoslo así. Sí hay, ¿no? Sí, sí. Ok, pues muchísimas gracias por sus preguntas y respuestas. Lamentablemente ya nos quedamos sin tiempo. A mí solo, bueno, también felicitarlas por este trabajo tan interesante. Y solo me gustaría saber un poco, dejarlo un poco ahí en el tintero, pero ¿qué opinan como de estos nuevos modelos integradores, ¿no? Que se basan un poco en estas ideas que provenían de Engel, ¿no? Como esta cuestión más de un modelo biopsicosocial, en donde no solamente se quedan como en el neuroreduccionismo de la neurofisiología, porque de alguna manera, pues por más que se han tratado de encontrar mecanismos neuronales subyacentes, pues sigue siendo un poco infructuoso, ¿no? No hay biomarcadores para ningún trastorno psiquiátrico, ¿no? Y que claro que existen algunas correlaciones, ¿no? Entre ciertos cambios en el cerebro y determinados trastornos, pero pues sigue cuestionándose este papel unicausal del cerebro, ¿no? O sea, ¿qué pasa con la experiencia? ¿No? ¿Qué pasa con los entornos? ¿No? O sea, como, y no sé, gente como de Han, ¿no? Que está planteando un modelo en activo para los trastornos mentales, creo que podría ser también interesante en ampliar estas redes de complejidad. Exacto, Y bueno, sí. y Sí. nada más aquí nos mandaron una pregunta de Facebook, si pueden muy brevemente responderla, por favor. Si podrían, Josué Martín dice, si podrían elaborar sobre la interrelación entre las explicaciones a nivel neuronal, funcional y mental. Ah, ok. Si quieren lo explican después, lo ponemos aquí Sí, en por el favor. chat y yo Sí, se lo porque es mando una por buena Facebook. pregunta, pero muy amplia, ¿no? Muy grande. Sí, sí, sí. Ok, pues bueno, quiero- les agradecemos muchísimo su ponencia, el ser parte de este simposio y vamos a darle la palabra a Alba Leticia Pérez Ruiz, que es la última ponencia de esta mesa. Mil gracias, estimada doctora Lorena García y doctora Mariana Salcedo. Entonces, por favor, doctora Alba Leticia Pérez Ruiz, ella nos va a presentar la perspectiva de Hartman sobre